Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Trípodi. Soy ingeniero biomédico y parte del equipo de desarrollo de tecnología médica de Ecosur. Como todos ya saben, Ecosur es una empresa nacional con más de 20 años de experiencia en diseño y fabricación de equipamiento médico. Agradezco a los organizadores la posibilidad de participar en este curso y especialmente en este módulo dedicado a la valoración de la obesidad y la interpretación clínica. En esta clase les voy a hablar sobre el rol de la bioimpedancia eléctrica en la prevención cardiovascular de precisión. El foco está puesto en cómo esta herramienta permite un enfoque individualizado del riesgo cardiometabólico, más allá de los indicadores tradicionales como el peso o el índice de masa corporal. Vamos a ver cómo contribuye a la detección precoz de aterosclerosis subclínica y qué parámetros clínicos podemos acceder desde la composición corporal. Esta evaluación es útil tanto para pacientes sanos como para pacientes con obesidad o hipertensión. La bioimpedancia nos da una ventana funcional y metabólica que complementa el resto de los métodos diagnósticos. Organicé esta clase con el objetivo de ofrecer una mirada clínica y práctica de la bioimpedancia. Vamos a repasar los fundamentos técnicos del método, entendiendo cómo se mide la composición corporal mediante bioimpedancia. Luego vamos a compararla con otras técnicas disponibles. Hablaremos sobre los aportes clínicos más relevantes de esta tecnología, cómo puede ayudarnos para detectar el riesgo cardiometabólico, evaluar nutrición y monitorear cambios reales en el cuerpo del paciente. Veremos en detalle las funcionalidades del sistema VIA comercializado por Ecosur, incluyendo sus módulos, informes e indicadores clave. Finalmente, vamos a analizar casos clínicos concretos para ver cómo esta herramienta se integra a la toma de decisiones en la práctica diaria. La bioimpedancia eléctrica es una técnica no invasiva que estima la composición corporal basándose en la conductancia eléctrica de los tejidos del cuerpo. Los diferentes componentes corporales presentan distintas propiedades eléctricas. Al aplicar una pequeña corriente alterna e imperceptible a través del cuerpo, el equipo mide la oposición del flujo de esta corriente. La impedancia está compuesta por la resistencia, que refleja la cantidad de agua presente en los líquidos, y la reactancia, que se relaciona con las propiedades capacitivas de las membranas celulares. Los tejidos con alto contenido de agua y electrolito, como el músculo y los órganos, son excelentes conductores de la electricidad, presentando una baja resistencia. Por el contrario, los tejidos con menor contenido de agua, como la grasa y el hueso, son malos conductores o aislantes, ofreciendo una alta resistencia al paso de la corriente. A partir de estas mediciones de resistencia y reactancia, y utilizando ecuaciones de regresión que incorporan datos antropométricos del paciente, como la altura, peso, edad y sexo, se estiman los componentes corporales. El sistema de bioimpedancia de Ecosur brinda indicadores detallados sobre la composición corporal. En cuanto a la hidratación, el sistema indica agua corporal total, tanto en litros como en porcentaje, índice de hidratación y agua en la masa magra en porcentaje. También el sistema informa agua intra y extracelular en litros y en porcentaje de agua intracelular. Se indica además masa grasa en kilogramos y en porcentaje, masa magra en kilogramos y en porcentaje, la relación músculo-grasa y la masa muscular en kilogramos y en porcentaje. Antes de iniciar el estudio se cargaron el peso y la altura. El sistema indica con estos datos el índice de masa corporal y la tasa metabólica basal. El sistema indica además el ángulo de fase medido, la edad del paciente calculada y la edad celular correspondiente a ese ángulo de fase. Veamos otras técnicas de evaluación de la composición corporal disponibles en el mercado. Pliegues cutáneos. Miden el grosor de la grasa subcutánea en sitios específicos. Son económicos y portátiles, pero su precisión depende en gran medida de la habilidad del operador y la consistencia de las mediciones, lo que puede generar una alta variabilidad interobservador.
Además, solo evalúa la grasa subcutánea, no la visceral, que es metabólicamente más activa y relevante para el riesgo cardiometabólico. Pesaje hidrostático o densitometría subacuática. Durante décadas fue el método de referencia para estimar la composición corporal. Ofrece resultados confiables cuando se realiza correctamente, pero presenta limitaciones. Requiere que el paciente expulse completamente el aire de los pulmones bajo el agua, lo que puede ser incómodo o impracticable. Demanda equipamiento voluminoso, tanques de inversión y personal capacitado, lo que lo hace poco accesible y escasamente utilizada en la práctica clínica actual. DEXA es considerada el estándar de oro para la evaluación de masa grasa, masa magra y masa ósea. Ofrece una gran precisión y un análisis segmental detallado. Entre sus desventajas podemos nombrar el alto costo, la necesidad de un equipo especializado y voluminoso y de exponer al paciente a baja radiación. Todas estas condiciones limitan el uso en la práctica clínica diaria. BOT-POT y plethysmografía por desplazamiento de aire. Estos métodos miden la composición corporal determinando el volumen y la densidad corporal. Son precisos y no invasivos, pero al igual que el DEXA, requieren equipos especializados y no son tan accesibles para la práctica clínica habitual. Tanto la tomografía axial computada como la resonancia magnética nuclear tienen muy alta precisión y bajo coeficiente de variación. Ambas técnicas tienen la desventaja del costo y la accesibilidad. Repasemos entonces. La antropometría es económica, pero tiene baja precisión y alta variabilidad entre el observador. El pesaje hidrostático tiene alta precisión, pero es poco práctico y requiere inversión. DEXA es el gold estándar, pero es costoso, no portátil, implica exposición a la radiación y es sensible al estado de hidratación del paciente. BOT-POT tiene alta precisión, requiere cabina especializada y tiene un alto costo. Tanto la tomografía axial computada como la resonancia magnética nuclear tienen alta precisión, alto costo y baja accesibilidad. En tanto, la bioimpedancia es rápida, portátil y accesible, pero la precisión es sensible a las condiciones externas. La vía se destaca por ser una herramienta no invasiva, segura, portátil, fácil de usar y significativamente más económica que DEXA o BOT-POT. Proporciona resultados objetivos, rápidos y reproducibles en el consultorio, lo que la convierte en una opción muy práctica para la evaluación de la composición corporal en diversos entornos clínicos. Su valor reside en su capacidad para facilitar el acceso a una evaluación detallada de la composición corporal, haciendo que esta información sea accesible para un espectro más amplio de profesionales de la salud y sus pacientes. ¿Qué aporte realiza la vía a la clínica? La vía de COSUR proporciona información clínica relevante que no puede obtenerse de medidas más simples como el índice de masa corporal, de manera rápida y repetible. Esta capacidad permite una evaluación de riesgo más precisa y una intervención más temprana en diversas poblaciones de pacientes. La estratificación del riesgo es más precisa porque permite diferenciar entre masa grasa y masa magra, y al proporcionar datos sobre la distribución de agua y salud celular, permite identificar mejor fenotipos de riesgo. Un alto porcentaje de grasa corporal o una alta proporción de grasa visceral están fuertemente asociados con el riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluso en individuos con un índice de masa corporal normal. Un aporte significativo de la vía es la identificación de la obesidad oculta. Estos son pacientes con un índice de masa corporal que se encuentra dentro del rango normal, pero que en realidad presentan un porcentaje de grasa corporal elevado, a menudo acompañado de una baja masa muscular. Este fenotipo de riesgo metabólico, que el índice de masa corporal por sí solo pasaría por alto, es asociado con un riesgo metabólico significativo, comparable o incluso superior a los individuos con sobrepeso u obesidad según su índice de masa corporal. La grasa visceral, en particular, es un factor de riesgo independiente para enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 e hipertensión, y la vía puede estimarla con precisión. La detección de este fenotipo es crucial para iniciar intervenciones preventivas
antes de que se manifiesten alteraciones metabólicas más graves. Otro campo de gran valor de la bioimpedancia es la detección de sarcopenia y la obesidad sarcopénica. La sarcopenia, definida como la pérdida progresiva y generalizada de masa y fuerza muscular, se relaciona con la edad y es un factor de riesgo independiente para caída, fragilidad y para enfermedades cardiovasculares. La bioimpedancia es una herramienta eficaz para evaluar la masa muscular y diagnosticar la sarcopenia. Cuando la sarcopenia coexiste con un exceso de grasa corporal, se denomina obesidad sarcopénica. Esta condición resulta en un riesgo mayor para la salud, superando el riesgo de cada condición por separado. La capacidad de la vía para identificar estos fenotipos permite intervenciones dirigidas a preservar o aumentar la masa muscular, lo cual es vital para la funcionalidad y la reducción del riesgo cardiovascular. En la evaluación pediátrica, la bioimpedancia se presenta como una herramienta no invasiva y segura para monitorear la composición corporal de los niños y adolescentes. Permite valorar el estado nutricional, detectando desequilibrios entre masa libre de grasa y masa grasa. También puede identificar tempranamente el sobrepeso y la obesidad, así como la distribución de grasa, que son predictores importantes de enfermedades cardiometabólicas en la adultez. Esto es de suma importancia para la prevención primaria y primordial, al permitir intervenciones tempranas que establecen hábitos saludables y prevenir la progresión del riesgo. Veamos un parámetro exclusivo de la bioimpedancia, el ángulo de fase. El ángulo de fase es un parámetro derivado directamente de la bioimpedancia eléctrica y representa la relación entre la resistencia y la reactancia de los tejidos. Se relaciona con la integridad de las membranas celulares y la distribución de los líquidos dentro y fuera de las células. Un ángulo de fase alto se asocia con una buena masa celular activa, membranas sanas y un metabolismo más eficiente. En cambio, cuando el ángulo disminuye, nos está advirtiendo sobre un deterioro celular, desnutrición o inflamación. Este valor es útil no solo para diagnóstico nutricional, sino también como marcador pronóstico en enfermedades como cáncer, VIH o cirrosis, y en pacientes críticos y postquirúrgicos. A medida que envejecemos, el ángulo de fase tiende naturalmente a disminuir. Por eso, algunos equipos traducen esa información en lo que llaman edad metabólica o edad celular, comparando el estado fisiológico del paciente con su edad cronológica. Un paciente puede tener 50 años cronológicos, pero un metabolismo de 65 o al revés, 60 años con un perfil de 45. Esto no solo ayuda a la evaluación clínica integral, sino que también puede ser una herramienta poderosa para motivar al paciente a mejorar su composición corporal y su funcionalidad. Por ser portátil, accesible y económica, la bioimpedancia de EcoSur puede incorporarse fácilmente al uso clínico cotidiano, combinándose con otras herramientas diagnósticas. En nutrición, permite evaluar si el paciente está perdiendo grasa, ganando masa muscular o si su hidratación es adecuada. En rehabilitación y medicina deportiva, facilita el monitoreo de la masa muscular y la detección de sarcopenia o sobreentrenamiento. En cardiología preventiva, mejora la estratificación del riesgo agregando indicadores que se complementan al análisis de rigidez arterial o ecografía vascular. Además, pueden utilizarse las mediciones para entrenar modelos de inteligencia artificial, aportando datos objetivos de composición corporal. En todos los casos, la bioimpedancia de EcoSur aporta información práctica, inmediata y complementaria que enriquece la toma de decisiones clínicas y potencia un enfoque personalizado. Hablemos ahora directamente sobre el sistema de bioimpedancia que comercializa EcoSur. El sistema se basa en un pequeño dispositivo Bluetooth que se conecta a una plataforma web. Esta configuración permite que los estudios realizados sean accesibles desde múltiples dispositivos, que pueden ser computadoras, tablets y celulares, facilitando la flexibilidad en la práctica clínica. La información se almacena de forma segura en la nube, lo que simplifica el seguimiento longitudinal de los pacientes y la gestión de grandes volúmenes de datos, permitiendo un análisis de tendencia a lo largo del tiempo.
En la computadora que se utiliza para la adquisición del estudio, el sistema requiere una mínima instalación local que asegura la interconexión entre el dispositivo y la plataforma web. La precisión de la bioimpedancia puede verse afectada por varios factores como el estado de hidratación del paciente, la ingesta reciente de alimentos o líquidos y el ejercicio físico. Por ello, es crucial seguir un protocolo estandarizado para asegurar mediciones fiables y reproducibles, minimizando así las variaciones y aumentando la confianza de los datos obtenidos para el seguimiento longitudinal de los pacientes. Si bien existen distintos modelos de bioimpedancia, todos comparten la necesidad de seguir un protocolo de uso estricto para mantener la reproducibilidad. En nuestro caso, el protocolo de medición requiere mantener un ayuno previo de al menos 4 horas, no haber realizado ejercicio intenso en las 24 horas previas y tener una hidratación estable. Durante la medición hay que mantener una postura adecuada, sin calzado ni objetos metálicos. En pacientes con retención de líquidos o prótesis metálicas, la interpretación de los indicadores debe ser cuidadosa. No está indicado para pacientes con marcapasos o implantes cocleares, ni tampoco en embarazadas. Veamos el flujo operativo de la vía de EcoSur. Para iniciar un estudio se ingresan datos básicos del paciente: mail, nombre, sexo, fecha de nacimiento, peso y altura. Opcionalmente se pueden añadir medidas de perímetro de cintura, HDL y triglicéridos para una estimación más completa del riesgo cardiometabólico, lo que permite una evaluación más personalizada del paciente. Se utilizan 4 electrodos descartables, los mismos que se utilizan para electrocardiografía. Se limpia la piel del paciente en los sitios de colocación, en el dorso de la mano y el empeine del pie. La medición se realiza con el paciente descalzo en posición vertical, con las extremidades superiores e inferiores separadas sin que se toquen entre sí. El operador conecta el módulo de Bluetooth y luego indica el comienzo del escaneo. El sistema realiza el escaneo, determina la impedancia y el ángulo de fase y muestra automáticamente los resultados. Para aquellos casos en los que el paciente tiene estudios previos, el sistema muestra gráficamente cambios en los parámetros medidos. El estudio realizado con el módulo de bioimpedancia de EcoSur informa los siguientes índices: agua corporal total, agua en la masa magra e índice de hidratación. Son indicadores para evaluación de la hidratación del paciente. Estos bioindicadores son los más importantes en la bioimpedancia. Un valor óptimo indica un buen estado de hidratación, esencial para la función metabólica, el transporte de nutrientes y la salud cardiovascular. Valores bajos pueden indicar deshidratación, hipovolemia o desnutrición. Valores altos son indicadores de sobrehidratación, edema, retención de líquidos, insuficiencia cardíaca o hepática. Es muy importante evaluar en primera instancia este indicador de hidratación, puesto que todos los otros indicadores se ven modificados y sus valores pueden no estar representando el estado real de la composición corporal del paciente, en aquellas situaciones donde la hidratación está muy lejos de lo normal. Masa grasa y porcentaje de grasa. Cuantifican la grasa absoluta y relativa. Un porcentaje de grasa bajo puede indicar caquexia o desnutrición. Un porcentaje de grasa elevado puede indicar obesidad oculta y un mayor riesgo cardiometabólico, siendo un factor clave en la progresión de la aterosclerosis subclínica. Aquí se incluyen los indicadores con diferentes porcentajes para mostrar el uso de la escala de colores. Los rangos indicados se modifican según la edad y sexo del paciente. Masa magra y masa muscular. Evalúa músculo y tejido funcional, relacionado con la movilidad y el metabolismo basal. Un bajo porcentaje de masa muscular, especialmente relacionado con la grasa, es un marcador de riesgo de sarcopenia y fragilidad, condiciones que impactan directamente en la calidad de vida y el riesgo cardiovascular. Valor alto es indicador de un buen estado físico. La relación entre el músculo y la grasa representa el equilibrio metabólico y funcional. Una relación más alta es deseable, indicando una proporción saludable de músculo respecto de la grasa.
Este indicador es fundamental para evaluar la calidad de la composición corporal y el riesgo de sarcopenia. Un valor bajo puede indicar un estado inflamatorio o sobrepeso. En la imagen se muestran diferentes escalas con diferentes valores de la relación músculo-grasa. También se muestra que el sistema informa tanto la masa magra como la masa muscular en kilogramos y en porcentaje sobre el peso. Agua intracelular y extracelular. El agua intracelular es indicador de la hidratación funcional y la masa celular activa. El porcentaje de agua intracelular es un indicador sensible del estado de hidratación celular y de la salud en general. Desequilibrios pueden sugerir inflamación, retención de líquidos o desnutrición, afectando el metabolismo y la función celular. El índice de masa corporal, como sabemos, está relacionado con el peso y la altura y no distingue la composición. Es un indicador general que la bioimpedancia complementa con la composición subyacente, revelando si el peso se debe a músculo o a grasa, indispensable para una evaluación precisa del riesgo. La tasa metabólica basal estima el gasto energético en reposo y es un dato que necesitamos tener en cuenta para el diseño de planes nutricionales personalizados y la gestión del peso. Ángulo de fase. Ya estuvimos hablando sobre este biomarcador que refleja la integridad de las membranas celulares y la viabilidad celular. Valores más altos se asocian generalmente con una mejor salud celular, una mayor masa muscular y un pronóstico más favorable, mientras que valores bajos pueden indicar deterioro celular, desnutrición, inflamación crónica o enfermedad. Es un indicador valioso del envejecimiento biológico. La edad celular es un biomarcador que realiza una comparación con una población de personas del mismo sexo y del mismo grupo etario. Si la edad celular es mayor a la edad biológica, el resultado indica que el ángulo de fase está en el mismo rango que una persona de mayor edad y puede estar relacionado con un perfil de riesgo metabólico desfavorable, lo que requiere atención temprana. El índice de adiposidad visceral es uno de los indicadores más relevantes para estimar el riesgo cardiometabólico subclínico. A diferencia del porcentaje de grasa total o del índice de masa corporal, este indicador se enfoca específicamente en la función y la cantidad de grasa visceral, la más implicada en procesos inflamatorios, resistencia a la insulina y disfunción endotelial. El valor obtenido se compara con rangos de referencia representados por colores. Un valor por debajo de 2.52 indica función normal de la grasa visceral en zona verde. Entre 2.52 y 2.73 aparecen niveles crecientes de la disfunción, leve en amarillo, moderada en naranja y difusión severa en rojo por encima de los 2.73. La relación cintura-estatura es uno de los marcadores más simples y confiables del riesgo cardiometabólico subclínico. Este indicador refleja directamente la acumulación de grasa abdominal en relación al tamaño corporal. Un valor por encima de 0,5 indica riesgo aumentado y por encima de 0,6 riesgo elevado. Esta métrica es fácil de comunicar al paciente y tiene fuerte correlación con hipertensión, resistencia a la insulina y enfermedad vascular temprana. Se muestra un caso con relación cintura-estatura de 0,66, claramente en zona roja, lo que sugiere acumulación visceral significativa y la necesidad de intervención. Se muestra otro caso que tiene muchas mediciones realizadas en el sistema y los valores en su progresión temporal. Una ventaja de nuestra bioimpedancia es la capacidad de transformar datos técnicos en información comprensible, tanto para el profesional como para el paciente. En esta imagen se muestra esquemáticamente cómo el sistema transforma datos estadísticos en representaciones visuales comprensibles. A la izquierda se muestra una curva de distribución normal construida a partir de bases de datos de referencia ajustadas por edad y sexo. Con esa distribución se construye el dial indicador que traduce el valor numérico a zonas de colores.
A la derecha, los indicadores muestran también una flecha con el cambio respecto a la última medición. Esta diferencia se expresa en forma numérica y visual, permitiendo observar de manera inmediata si hubo una mejora, una regresión o estabilidad en ese parámetro. La doble representación, estática y dinámica, mejora la comunicación clínica y convierte los informes en una herramienta eficaz para el seguimiento, la educación del paciente y la toma de decisiones compartidas. Siguiendo con el tópico de comunicación, el sistema permite mostrar gráficamente la evolución de la composición corporal a lo largo del tiempo. En pacientes que siguen un plan alimentario, de actividad física o de rehabilitación, los cambios no siempre se ven reflejados en el peso. Gracias a estas características podemos mostrar los cambios en los porcentajes de grasa corporal y el peso del paciente para cada estudio realizado. Además, se pueden recuperar en la misma pantalla otros indicadores para cada sesión. Otra herramienta útil que presenta la bioimpedancia de Ecosur es el planificador de metas, clave para diseñar y comunicar objetivos personalizados de composición corporal. Permite al profesional establecer una meta alcanzable en 1, 2 o 3 meses, proyectando no solo el peso deseado, sino también el porcentaje de grasa corporal, la masa grasa a reducir y la masa magra a preservar. El sistema traduce estos valores en cifras claras, mostrando la diferencia con respecto a la situación actual y visualizando el progreso en la escala de porcentaje de grasa. Esta funcionalidad es especialmente útil en intervenciones nutricionales y de cambio de estilo de vida, ya que ayuda al paciente a entender que el objetivo no es solo bajar de peso, sino mejorar la calidad corporal. Es una herramienta potente para el seguimiento, la motivación y la adherencia terapéutica. Complementando el planificador general de peso y composición corporal, el sistema permite establecer una meta específica para la reducción de la circunferencia abdominal, una de las variables más relevantes desde el punto de vista metabólico. En esta pantalla podemos definir un objetivo gradual, en este caso una reducción de 3.2 centímetros en 3 meses, visualizarlo sobre una escala de colores y ver cómo impacta esa reducción en la relación cintura-estatura. En este caso, se planifica una disminución para llegar a un riesgo cardiometabólico aceptable según las guías internacionales. Nuevamente, la representación simple y visual convierte un número abstracto, la relación cintura-estatura, en una meta concreta y clínica, fácil de comunicar y de seguir en el tiempo. El módulo AVA, el Avatar 3D de Ecosur, es una herramienta innovadora, potente y exclusiva de la vía de Ecosur, que utiliza fotos reales del paciente, de frente y de perfil, para generar un avatar tridimensional. Esta representación visual es particularmente valiosa para la comunicación con el paciente, ya que hace que conceptos abstractos como la grasa visceral sean concretos y fácilmente comprensibles. La capacidad de visualizar esta grasa invisible es un potente factor motivacional para el cambio de hábitos y la adherencia al tratamiento. A partir del Avatar 3D, se representa de forma visual el cambio en la composición y la distribución corporal. Esta comparación permite observar no solo el peso total, sino también el volumen corporal, la grasa visceral y la proporción cintura-estatura, todos indicadores relacionados con el riesgo metabólico y cardiovascular. A la izquierda vemos un resumen de los cambios en medidas corporales específicas, lo que aporta una visión segmentada y detallada. Esta visualización tiene un gran valor clínico y comunicacional, ya que el paciente no solo escucha que ha mejorado, sino que puede verlo en su propio cuerpo virtualizado. La herramienta potencia el seguimiento longitudinal, la educación del paciente y la adherencia al tratamiento, con una perspectiva objetiva, visual y personalizada. En el informe del módulo Avatar 3D se presentan escalas visuales de riesgo muy bajo, bajo, normal, alto y muy alto para cada indicador. Se informa el área de grasa visceral,
Es una medida crítica ya que la grasa visceral se acumula alrededor de los órganos internos y su exceso está fuertemente asociado con enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 e hipertensión, así como inflamación crónica y complicaciones metabólicas. El sistema clasifica el riesgo metabólico considerando normal 100 centímetros cuadrados para hombres y 80 centímetros cuadrados para mujeres. También en este módulo se incluyen relación cintura-estatura y porcentaje de grasa corporal. Veamos ahora algunos casos clínicos. Este caso es de un niño de 9 años con un peso de 57.6 kilogramos y una altura de 1.38 metros. Esto arroja un índice de masa corporal de 30.2, que da un diagnóstico para obesidad, y una relación cintura-estatura de 0.62. El estudio muestra que el paciente se encuentra excedido en masa grasa, 33.2%, y presenta un déficit de masa muscular, cercano al 40%, lo que concuerda con los resultados del estudio de antropometría realizado. Se encuentra correctamente hidratado, verificado entre los parámetros indicados y sin retención de líquido, demostrado en el equilibrio entre el agua intra y extracelular. El paciente presenta antecedentes familiares de diabetes, cirrosis hepática, obesidad e hipertensión arterial. En el análisis de sangre presenta dislipidemia, glucemia y hemoglobina glicosilada elevadas. Este es un caso de un adolescente de bajo peso, paciente de 16 años del sexo masculino con 56.2 kilogramos y 1,78 de estatura, presentando un índice de masa corporal de 17.6, lo que arroja un bajo peso. Tiene un perímetro de cintura de 67.6 centímetros, lo que arroja una relación cintura-estatura de 0,38. El estudio indica bajos niveles de grasa, 12.2%, y un predominio de masa muscular. Sin embargo, en la práctica clínica se puede ver un paciente ectomorfo que no presenta niveles altos de masa muscular. Respecto de la hidratación, se encuentra bien hidratado. El ángulo de fase es bajo, lo que puede ser debido a bajo peso, y el sistema arroja una edad celular más alta que la biológica. En este caso se presenta una paciente de sexo femenino, adulta de 42 años, que acude al consultorio por un posible trastorno de la conducta alimentaria. La paciente presenta bajos niveles de masa grasa y niveles no tan altos de masa muscular. Clínicamente presenta un cuerpo mesomorfo. Tiene una relación cintura-estatura de 0,4, peso 60 kilos y una altura de 157 centímetros, lo que arroja un índice de masa corporal de 24.3 kilogramos por metro cuadrado. Se evaluó con diferentes métodos y todos arrojan una disminución gradual del porcentaje de grasa corporal y un aumento de la masa muscular, dado que entrena al menos 4 veces por semana. Hidratación correcta, aunque los resultados de agua intra y extracelular se inclinan hacia una retención de líquidos. Su edad celular es 5 años menor que la edad biológica, lo que indica que la mujer es saludable. Como conclusiones podemos nombrar que el análisis de composición corporal mediante la bioimpedancia eléctrica de COSUR representa un avance significativo en la evaluación integral de la salud. La tecnología trasciende las limitaciones del índice de masa corporal al proporcionar una estratificación de riesgo más precisa y un abordaje funcional del estado del paciente. Permite identificar riesgos como la obesidad oculta y la sarcopenia, que son fundamentales para la prevención cardiovascular y metabólica. La capacidad de la vía de develar fenotipos de riesgo y proporcionar datos de seguimiento la convierte en una herramienta muy útil en la medicina de precisión. Todas las guías y recomendaciones de instituciones internacionales relacionadas con cardiología y salud promueven una evaluación integral del riesgo cardiovascular y la adopción de herramientas que permitan una medicina de precisión. La medición de la circunferencia de cintura y la evaluación de la composición corporal son cada vez más reconocidas como complementos esenciales al índice de masa corporal en la identificación del riesgo cardiometabólico.
La bioimpedancia, al ofrecer una visión detallada de la relación entre la masa grasa y la masa magra, y al cuantificar la grasa visceral, contribuye directamente a este enfoque de prevención personalizada. La facilidad de uso, la portabilidad y el bajo costo de la vía de COSUR la convierten en una herramienta ideal para la aplicación en una amplia gama de entornos clínicos, desde programas de salud comunitaria y clínicas de atención primaria, hasta consultorios pediátricos, unidades de cardiología preventiva y centros de rehabilitación. Esta accesibilidad permite un monitoreo frecuente y no invasivo, lo cual facilita la adherencia a los planes de tratamiento y la evaluación continua de su efectividad a lo largo del tiempo. La ventaja económica y logística de la vía de COSUR frente a otros métodos más costosos y complejos facilita su adopción a gran escala, maximizando su impacto en la prevención a nivel poblacional. Mirando hacia el futuro, la integración de la vía con inteligencia artificial, un tema que se discute en este curso, promueve una capacidad aún mayor para identificar fenotipos de riesgo complejos y personalizar las intervenciones. Esta sinergia entre la tecnología de la bioimpedancia y las capacidades analíticas de la inteligencia artificial puede marcar el camino hacia una prevención cardiovascular verdaderamente de precisión, optimizando los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes y contribuyendo a un futuro más saludable. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, espero que les haya sido útil esta presentación y nos vemos en cualquier momento. Hasta luego.